Mi nombre es Vanessa Flores, soy de primer semestre. Yo del ojo derecho no veo absolutamente nada y del izquierdo tengo una baja visión que 30-40% que veo. Por ejemplo, para yo entrar a estudiar al inicio, yo entré recién a estudiar a los 24 años. Era una persona que al perder la vista, al ir perdiendo la vista, sufrí de una depresión muy grande y me encerré en mi casa. Y fue una trabajadora social del trabajo de mi hermana que nos dijo, ¿por qué no le llevas a tu hermana al Ágora, que es una asociación para personas con discapacidad visual? Entonces yo fui donde ellos y ellos me explicaron que por ejemplo, antes había un sitio que se llamaba Cefoclac, que era un instituto para personas con discapacidad visual que te reinsertaban a la sociedad. Por ejemplo, te enseñaban movilidad, te explicaban cómo hacer una ruta desde tu casa a cualquier sitio que tú quieras ir para no perderte. Yo me llamo Esteban Alberto Moya Moncayo, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Ya en principio mi discapacidad es congénita, es hereditaria. Yo lo que tengo es baja visión. Yo vengo de un proceso muy difícil de discriminación y no solo de eso, ¿no es cierto?, de exclusión, ya en el término más riguroso y que se tiene que entender de la manera más amplia y cruda, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que aunque nosotros tratemos, ¿no es cierto?, de pertenecer a un grupo y aunque la gente trate de incluirnos, inconscientemente el ser humano excluye lo que no se parece a él. Mi nombre es Diego Hurtado, mi especialidad arquitecto con maestría en diseño urbano. Hace más o menos unos 2 o 3 años hicimos un levantamiento de toda la facultad con la gente de la Secretaría Técnica de Discapacidades, en las cuales evaluamos y vimos cómo estaba la facultad respecto al tema de accesibilidad universal. Lógicamente tenemos mucha deficiencia. Básicamente para una persona en silla de ruedas es muy difícil tener acceso al primer piso de la facultad, inclusive por los desniveles que existen en el campus. Una persona con discapacidad visual también no tiene las facilidades para poder moverse. Soy Paulina Palacios Herrera, profesora de la FACSO. Yo había dado clases a varios grupos de personas, de estudiantes, pero por primera vez me topé con una situación de una estudiante con discapacidad visual aguda. Entonces me puse a cuestionar incluso el sentido de la asignatura, porque me pareció un poco extraño a una persona con discapacidad visual mencionarle o insistirle con el uso de la gramática, la ortografía y aspectos de forma de la textualidad escrita. Así como el mismo ejercicio de la docencia con pizarra, con presentaciones de PowerPoint, con recursos audiovisuales, porque era evidente que no los podía disfrutar ni hacer el uso que yo habría pretendido tengan los estudiantes de estos recursos didácticos en el caso de este estudiante. Entonces me aproximé a él y ha sido la oportunidad de ir integrando elementos para que no solamente el aula en la cual yo doy clases, sino el conjunto de docentes poco a poco vayan incorporando formas de inclusión a los estudiantes con discapacidad visual.
Pensemos en que la facultad, la universidad, las universidades del Ecuador y el sistema educativo nacional no está diseñado para diferencias. Está diseñado para una especie, y eso es una construcción realmente bastante violenta, ¿no es cierto? Inclusive contra las personas que no tienen, entre comillas, ningún problema. Está diseñado para personas que entren en el estereotipo, esa construcción de la que les hablo, de normalidad. Y entonces ya se podrán ustedes imaginar o hacer una idea que cualquier cosa que no entre en ese estereotipo de normalidad va a tener serios problemas. Para mí el tema de que se asuma desde las autoridades el principio de que somos garantes de los derechos humanos de las y los estudiantes y en este caso de la inclusión y la discriminación positiva para alcanzar la igualdad con los estudiantes con discapacidad es un punto de partida. Luego está la voluntad. No es imprescindible tener millones para poder conseguir el cambio. Es necesario que las y los estudiantes, las y los profesores seamos sensibilizados, podamos emprender acciones en lo cotidiano, porque hay cosas que incluso dependen de nosotros. Y luego, efectivamente, yo creo que del piloto vamos a poder tener como un modelo, que solo va a ser eso, un modelo. Porque hay otras facultades de otras dimensiones, de otras territorialidades, de otro uso del suelo, digamos, y de otras necesidades también de estudios. A mí me parece que lo más complejo y lo más a mediano plazo es el tema de la cognición, porque las personas con discapacidad desarrollan formas cognitivas diferentes. Por ejemplo, yo he probado, yo pienso que los chicos con discapacidad visual, las chicas con discapacidad visual son personas muy concentradas, muy atentas. Me ha pasado viajando con ellos en bus, que yo ya me paso la parada y ellos están muy pendientes, porque no dependen, como uno, de la certeza que puedes tener de ver el bus, de ver la parada. Mi primera sensación fue igual de miedo porque no sabía si me iba a encontrar o me iba a chocar con alguien o si iba a encontrar como dificultad para llegar a la biblioteca. No sé, ese es ese miedo de no saber si vas a llegar sano y salvo. De no poder ver nada, no puedes ver nada y tienes ese miedo de no sé, de tal vez caerte, de la verdad de no saber dónde están las cosas y la verdad de todo el trayecto sentir miedo, desesperación e impotencia, la verdad. Bajaba las gradas y aquí, o sea, para subir las gradas o bajar hay que bajar con mucho cuidado. Yo creo que tanto las personas que ven como los que no vemos tenemos que subir con muchísimo cuidado porque las gradas están rotas. Para mi parecer están rotas, están despostilladas y es fácil que te caigas, la verdad. Y yo estaba bajando las gradas y una chica, creo que era chica, bajó corriendo y pasó empujándome y pateó mi bastón y mi bastón rodó, se fue para abajo solito. Por ejemplo, a ver, una recomendación sería que hagan las edificaciones más accesibles a las personas con discapacidad. No solo discapacidad visual, sino, por ejemplo, no existe acceso para las personas que usan silla de ruedas. Tú te das cuenta aquí en la Facultad de Comunicación no hay rampas. Si una persona con silla de ruedas vendría a estudiar aquí, necesitaría que alguien esté las 24 horas, o sea, todo el tiempo que ella esté aquí, que esté una persona al lado de ella, ayudándole a subir las gradas, a bajar las gradas, así sea para ir al baño. No hay rampas para personas con discapacidad de silla de ruedas, por ejemplo. Para una persona con discapacidad visual no hay acceso en la biblioteca, porque no existe ni siquiera una computadora con un lector de pantalla que tú puedas ir a usar y decir, bueno, necesito usar un lector de pantalla o un libro en audio, que son cosas que en la actualidad te ayudan muchísimo para aprender. Existen libros en audio y sería muy importante que la facultad adquiera esos libros para las personas con discapacidad visual.